En algún rincón del mundo, alguien, ahora mismo, está entregando su alma a un culto. No lo sabe, o tal vez sí, pero cree que lo hace por algo más grande, más puro. La fe puede ser un puente a lo divino, o una autopista al mismo infierno. Bienvenidos a nuestro Edén nocturno. Hoy exploraremos cultos reales donde la creencia fue más fuerte que la razón, y el resultado fue muerte y horror. Todo comenzó con un hombre, carismático, hipnótico y manipulador. Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo en 1955. Este pastor no era un predicador común. Era una mezcla extraña y peligrosa de marxismo, cristianismo, populismo y un ego de proporciones mesiánicas. Se proclamaba defensor de los marginados y con discursos de justicia racial y ayuda comunitaria atrajo a miles de seguidores, en su mayoría afroamericanos, hastiados del racismo sistémico de los Estados Unidos. Jones había nacido en Indiana, hijo de un padre simpatizante del Ku Klux Klan y una madre progresista que le hablaba de reencarnación. Desde joven, mostró un carisma retorcido y una extraña fascinación por el poder. Se casó con la enfermera Marceline Baldwin y adoptó niños de diferentes razas, a quienes llamó su familia arcoíris, reforzando su imagen de integrador racial. Pero con los años, su mensaje se volvió más radical, hasta el punto de declararse la reencarnación simultánea de Lenin, Jesús y Buda. Su creciente paranoia lo llevó a anunciar un inminente holocausto nuclear en 1965. Fue entonces que trasladó el culto a California, donde el templo creció aún más, con sedes en San Francisco y Los Ángeles. Incluso tuvo apoyo de celebridades y figuras políticas progresistas. Pero su plan más ambicioso nació en 1974, cuando fundó una comunidad agrícola remota en la selva de Guyana, Jonestown. La promesa era una utopía socialista donde todos serían iguales. La realidad fue otra. Un campo de esclavitud disfrazado de paraíso. Testimonios describen jornadas extenuantes, abusos físicos y sexuales, castigos públicos, control mediante drogas y vigilancia constante. En medio de la paranoia, se realizaban las llamadas noches blancas, los cuales eran simulacros de suicidio masivo en los que Jones anunciaba un ataque del gobierno y obligaba a todos a beber un líquido que decían ser veneno, para medir su lealtad. En 1978, familiares preocupados alertaron al Congreso de Estados Unidos sobre abusos en Jonestown. El 17 de noviembre, el congresista Lee Ryan viajó a Guyana junto a periodistas para investigar. Algunos seguidores pidieron ayuda para escapar. Cuando Ryan y su comitiva intentaron regresar, miembros armados del templo abrieron fuego en el aeródromo de Port Kaituma. Murieron Ryan, 3 periodistas y un desertor. Horas después, en la espesura de la selva, Jones convocó a todos en el kiosco central. Pronunció un discurso oscuro, donde justificó la muerte como un acto de protesta. Toma nuestra vida por nosotros. La dejamos. Cometemos un acto de suicidio revolucionario en protesta por las condiciones de un mundo inhumano. Luego, agregó, para mí la muerte no es una cuestión que temer. Es vivir lo que es una maldición. Finalmente dijo, acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Las enfermeras del culto comenzaron a repartir Kool-Aid mezclado con cianuro a adultos y niños. Algunos lo bebieron voluntariamente, otros fueron forzados. Cuerpos con marcas de inyección indican que muchos fueron asesinados. Un sobreviviente lo recordó así. Nunca creyeron que estaban suicidándose. Nosotros estábamos siendo asesinados. 918 personas murieron ese día, incluyendo más de 300 niños. El propio Jim Jones fue hallado muerto con un disparo en la cabeza. Nunca se supo si fue suicidio o ejecución. Incluso los animales de la comunidad fueron envenenados. Un periodista dijo, Jones no dejó nada vivo para dar testimonio de aquel horror. El FBI encontró cuerpos esparcidos por toda la jungla. Solo un miembro del culto fue juzgado posteriormente. Para los pocos sobrevivientes que lograron escapar antes del final, como Laura Johnson, quien aseguró que Jones estafó a la gente y los sedujo creyéndose su padre, el trauma sigue sin cicatrizar. Jonestown no fue un suicidio colectivo,
fue un asesinato masivo bajo la farsa de una revolución. Y es, hasta hoy, el ejemplo más estremecedor de lo que un solo hombre puede lograr cuando se le da poder absoluto sin ningún control. En el corazón caluroso de Texas, a las afueras de Waco, se alzaba un complejo austero llamado Monte Carmelo. Desde fuera, parecía una granja común, pero en su interior reinaba el control absoluto de un solo hombre, David Koresh, un otro proclamado profeta que decía ser nada menos que el Cordero del Apocalipsis, la figura mesiánica destinada a abrir a los 7 sellos del fin del mundo según el libro de las Revelaciones. Koresh no era su nombre real. Nació como Vernon Wayne Howell, pero se lo cambió en 1990 para adoptar el de 2 figuras bíblicas, el rey David y Ciro el Grande, Koresh en hebreo. No fue un cambio simbólico, fue una declaración de guerra contra todo lo establecido. Para sus seguidores, él era la voz directa de Dios. Para el gobierno de los Estados Unidos era un loco armado hasta los dientes. Koresh afirmaba haber memorizado toda la Biblia antes de cumplir los 18 años. Decía que Dios mismo le había hablado: «Tú eres mi Mesías». Con ese mensaje comenzó su ascenso, reclutando fieles a través de su carisma febril y sus interpretaciones torcidas de las Escrituras. En 1984 ya había tomado el control de la rama davidiana, una escisión de los adventistas del séptimo día. Y lo hizo como suelen hacerlo los mesías falsos, casándose con una niña de 14 años, Rachel Jones, heredera de la cúpula del grupo. A partir de ahí, impuso su reinado absoluto. En el complejo de Monte Carmelo, los días eran dictados por su voluntad. Las mujeres vestían con modestia extrema. Los hombres no podían tener relaciones sexuales con sus esposas. Ese derecho le pertenecía únicamente a Koresh, quien decía que estaba creando una nueva línea santa de descendientes directos. Tuvo más de una docena de esposas. Algunas apenas eran adolescentes. La leche estaba prohibida, las emociones también. El miedo era constante. Koresh predicaba que el apocalipsis era inminente y que ellos, su comunidad armada, serían los únicos sobrevivientes. Para ello, acumuló un arsenal de guerra, más de $250,000 en armas automáticas, municiones y explosivos. Cuando el gobierno se dio cuenta, ya era demasiado tarde. 28 de febrero de 1993. Los agentes del ATF intentaron ejecutar una orden de cateo en el complejo. Su objetivo: detener a Koresh por posesión ilegal de armas y por múltiples denuncias de abuso sexual infantil. Pero cuando tocaron la puerta, no hubo negociación. Hubo balas. El primer tiroteo dejó 4 agentes federales muertos. La noticia estalló como una bomba mediática. El FBI tomó control de la operación y comenzó un asedio de 51 días. Durante ese tiempo, Koresh mantuvo a sus seguidores en una realidad paralela. Les decía que estaban viviendo el Armagedón, que si morían, resucitarían, que resistir era voluntad divina. No estoy muriendo por mí, estoy muriendo por ustedes, por la verdad de Dios. El fuego purificará nuestras almas. David Koresh. El FBI intentó negociar. Usaron megáfonos, música, luces, cortes de agua, pero nada quebraba la devoción ciega. Dentro había más de 80 personas, muchas de ellas niños. Finalmente, el 19 de abril, tras semanas de espera, el FBI ordenó introducir gas lacrimógeno para forzar la rendición. En lugar de rendirse, el complejo ardió en llamas. Aún se debate cómo comenzó el fuego. Algunos creen que lo iniciaron los propios davidianos como acto final de fe. Otros culpan al FBI por provocar una reacción desesperada. Lo único indiscutible es el resultado. 76 personas murieron calcinadas, entre ellas Koresh y una niña de apenas 2 años, una de las tantas hijas biológicas que había engendrado con sus esposas menores de edad. Muchos cuerpos fueron hallados abrazados, otros con disparos en la cabeza. Algunos murieron por asfixia. No hubo sobrevivientes adultos en el núcleo del complejo. Todo terminó en humo y cenizas. La tragedia de Waco marcó toda una generación. Para algunos fue una masacre gubernamental. Para otros, la consecuencia inevitable de seguir ciegamente a un hombre que confundía el apocalipsis con su propio ego desatado. Años después,
Algunos supervivientes aún afirman que Koresh era verdaderamente el enviado de Dios, que el fuego fue una prueba, y lo más inquietante de todo, aún esperan su regreso. Imagina la década de los 60, en plena era del amor libre, Woodstock y LSD, un escenario que pregonaba liberación, pero detrás del espejismo apareció un hombre que lo deformó todo. Se llamaba Charles Miles Manson, un ex convicto con pasado tormentoso y carisma magnético. Tras salir de la cárcel en 1967, recorrió Haight-Ashbury, San Francisco, seduciendo jóvenes con dosis de paz falsa, drogas y Biblia. La mayoría eran mujeres vulnerables, buscadoras de comunidad, sueño o guía espiritual. Él les ofrecía su propia versión, abusiva, autoritaria y sangrienta. Manson fundó la Family, o la familia, una secta hippie en el rancho Spahn, donde las drogas y el sexo eran llaves para atar a sus devotos. Allí encarnó al profeta del caos. Según sus delirios, la canción Helter Skelter de los Beatles no era cultura pop, sino una profecía, una guerra racial que solo ellos iniciarían para luego quedarse con el poder. Esa fue su consigna, sembrar violencia para luego alzarse, ocultándose en el desierto hasta que el mundo negro tomara territorio. Levántate y mata, la música te lo ordena, decía Manson, reinterpretando la letra de los Beatles como justificación para matar. En agosto de 1969, esa paranoia se volvió real. En 2 noches, miembros de la Family entraron en casas de desconocidos ricos, primero asesinando brutalmente a Sharon Tate, embarazada, y 4 personas más en la colina de Seattle Drive, y luego a Leno y Rosemary LaBianca en su hogar. Dejaron mensajes escritos con sangre como pig, cerdo, o helter skelter. La violencia fue ritualizada, fría, aterradora. Manson jamás empuñó un arma. Él ordenó y manipuló. Se evaporó en la jungla mediática mientras los cuerpos crecían. Fue condenado en 1971 por conspiración y asesinato, aunque nunca mató con sus propias manos. Durante el juicio, Vincent Bugliosi acuñó su legado criminal en el libro Helter Skelter, que dibujó la siniestra arquitectura mental de su mente criminal. La familia no fue un grupo religioso cualquiera. Eran casi 100 personas viviendo en base al sexo, las drogas y la histeria colectiva. El experimento social colapsó con 7 muertes, pero tras el juicio, Manson fue enviado a cadena perpetua y murió en prisión en 2017, a los 83 años. Uno de los casos más estremecedores fue el de Patricia Krenwinkel, quien se convirtió en la mujer más antigua en prisión de Estados Unidos. Recién, en 2023, fue considerada para libertad condicional, tras décadas de remordimiento y arrepentimiento público. Soy un espejo. Todo lo que ves en mí está en ti, dijo Manson, convencido de representar el abismo humano. Helter Skelter simbolizó el legado del horror, un campesino oculto, intoxicado por LSD, que convenció a jóvenes idealistas de que la violencia era la señal divina del fin de una era. Esa era la distorsión absoluta, creer que matar abriría camino a una utopía sangrienta. En 1984, el francés Joseph Dimambro y el belga Luc Juret crearían la Orden del Templo Solar, una mezcla del rosacrucianismo, templarismo y la nueva era. Dimambro gobernaba la secta con mano de hierro y convicciones fanáticas. En 1994 ordenó un acto de crueldad aterradora. En una filial del culto en Canadá, un adepto mató a un bebé de 3 meses clavándole repetidamente una estaca de madera. Dimambro proclamó que el bebé era en realidad el anticristo dentro de su grupo, enviado a frustrar su misión espiritual. En octubre de 1994, la secta consumó una matanza masiva. La madrugada del 5 de octubre fueron hallados 23 cadáveres calcinados en llamas en una granja de Cherry, en Suiza. Y casi al mismo tiempo, otros 25 cuerpos carbonizados en un chalet en Salvan, Valais. Al día siguiente, la policía canadiense encontró 5 cuerpos calcinados en Morin Heights, Quebec. En Suiza, el 5 de octubre mismo, 48 miembros adultos fueron asesinados con disparos y luego quemados.
Estos rituales de muerte fueron organizados y asistidos por los líderes. Juret y Dimambro realizaron una última cena solemne antes de ordenarlo todo. Tras la muerte de ambos fundadores, la secta no terminó ahí. El 23 de diciembre de 1995 encontraron 16 cuerpos calcinados, 3 menores incluidos, en Vercors, Francia. Y el 15 de enero de 1998, otros 33 miembros ardieron vivos en varios burdeles del este de Francia. Los relatos de supervivientes y documentos internos indican que todos estos sucesos fueron presentados como una transición gloriosa. Joseph Dimambro dejó escrito en su testamento espiritual mensajes apocalípticos prometiendo purificación a través de la muerte ritual. Incluso llegaron a enviar misivas finales en las que se leía: hombres, no lloréis por nuestro destino, sino por el vuestro. El nuestro es más envidiable que el vuestro. Sepan que desde donde estaremos siempre mantendremos los brazos abiertos para recibir a quienes sean dignos de unirse a nosotros. Esta frase, recogida en los escritos del culto, ilustra el retorcido fanatismo de sus líderes. Consideraban su propia muerte colectiva como un acto glorioso y superior, más deseable que la vida común de cualquiera de nosotros. Como mención especial, el caso de los niños de Dios, o como llegaron a llamarse después, la Familia Internacional. Fundada por David Berg en los años 60, esta secta disfrazó el abuso más grotesco con palabras como amor libre y evangelización erótica. A través de panfletos ilustrados y mensajes divinos, Berg promovía el abuso sexual infantil como parte del plan divino. Una de sus citas más infames reza: el incesto no es malo si es hecho con amor. Incluso Jesús lo aprobaría. Esta cita, confirmada en sus cartas oficiales, no es una metáfora, es un espejo directo al infierno. Durante años, miles de niños crecieron en comunas donde el abuso no era la excepción, sino la norma. Uno de ellos fue Ricky Rodríguez, hijo adoptivo de la líder sucesora Karen Servi. Él escapó, buscó justicia y terminó asesinando a una exmiembro involucrada en los abusos. Antes de quitarse la vida, su último testimonio quedó grabado en un video, donde con voz temblorosa dice: esto no es venganza, es justicia divina. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por una creencia? No necesitas nacer malvado para terminar matando. Solo necesitas tener hambre. Hambre de pertenencia, de propósito, de redención. Y entonces, alguien llega, con una voz dulce, una promesa divina y una sonrisa torcida. En Jonestown, más de 900 personas bebieron veneno porque un hombre les dijo que el cielo los esperaba. En Waco, las llamas los consumieron mientras esperaban la llegada de su salvador armado. Con Manson, la locura se volvió revolución. Y en la orden del templo solar, la muerte se disfrazó de trascendencia. Todos buscaban algo, pero encontraron otra cosa. Así que la próxima vez que alguien te diga que tiene todas las respuestas, pregúntate si estás en la entrada de una iglesia o el umbral de una fosa común. Yo soy César Pulgar y esto fue Edén Nocturno. Activa la campana y síguenos en Instagram, Facebook, X y TikTok como @Edén Nocturno. Nos vemos pronto.